Buenas, mi nombre es Catherine Torres, interna de la Universidad Autónoma de Centroamérica, y el día de hoy les voy a comentar un poco sobre infecciones del tracto urinario. Para ir iniciando, vamos a abarcar aspectos como historia, epidemiología, definiciones y clasificaciones, etiología, factores de riesgo, fisiopatología, clínica, diagnóstico y el manejo o abordaje que le vamos a dar a una infección urinaria. Primero vamos a comenzar con un poquito de historia. Cuando hablamos de infecciones del tracto urinario, nos remontamos a Egipto en el año 5000 antes de Cristo, donde ya desde ese tiempo se describían síntomas urinarios secundarios a la enfermedad de la piedra. Esto debido a la alimentación y las condiciones ambientales de la época. Ya teníamos afectaciones urinarias en el papiro de Edwin Smith, en un idioma que tal vez no conocemos actualmente. Ya él describía alteraciones en lo que es el tracto urinario y la relación del sistema nervioso y el funcionamiento vesical. Hipócrates, el padre de la medicina moderna, él desarrolló un sistema basado en la observación y la experiencia. Él describió varias alteraciones también en el sistema urinario, pero más que todo se enfocaba en detalles sobre anatomía y fisiología, pero se dice que fue un pionero en lo que fue la urología. Y él describía que ningún otro sistema y órganos del cuerpo humano nos dan tanta información diagnóstica a través de la excreción como el sistema urinario. Naturalmente, esto traducido a lo que sería en la actualidad, ¿verdad? En la época, se decía que, bueno, se recolectaba la orina, era como el laboratorio de ese tiempo y se clasificaba por tonos, y de acuerdo a los tonos era el diagnóstico de la persona. Entonces la orina se observaba, se inspeccionaba, se olía e inclusive se probaba. Epidemiológicamente vamos a tener que, cuando hablamos de infecciones del tracto urinario, tenemos una prevalencia de hasta el 7% en niñas y 2% en niños, con que a los 6 años ya son diagnosticados con una infección del tracto urinario. Em, en los varones va a ser más frecuente las infecciones en los primeros meses de vida y por el contrario, en las mujeres, a partir del año de vida se hace más frecuente. Más adelante vamos a ver por qué tiene esto cabida, ¿verdad? En la parte clínica, los menores de 2 meses con fiebre sin foco tienen un riesgo entre 2 y 20% de lo que es infección urinaria. También más adelante lo vamos a abarcar un poquito más. Y tenemos una recurrencia del 10 al 15% en los primeros 6 a 12 meses tras el primer episodio, según las estadísticas. Para ir comenzando, vamos a abarcar lo que es esta tabla de definiciones y clasificaciones. Lo puse en una tabla ya que abarca todas las definiciones y aspectos que tenemos que saber de forma general sobre una infección del tracto urinario. Pero, ¿qué es esto? Esto es una invasión de microorganismos en el tracto urinario. Podemos hacer uso de distintos métodos de diagnóstico, como el examen de orina y urocultivo, para su confirmación y además añadiendo esto a la clínica y el buen examen físico. Vamos a tener que una bacteriuria va a ser la presencia de bacterias en orina y lo podemos clasificar como asintomática o sintomática, siendo la asintomática la que se relaciona a los síntomas clínicos y la asintomática cuando tenemos una bacteriuria significativa mayor a 100.000 unidades formadoras de colonias en un paciente sin síntomas. Ahora, ¿cómo lo vamos a clasificar? Las citosintomáticas las podemos clasificar en altas y bajas, complicadas, no complicadas, atípicas, típicas y recurrentes. Importante porque más adelante vamos a ver que dependiendo de la clasificación y demás factores que tenga el paciente, así va a ser el manejo y el abordaje que también se le da.
Entonces, en asintomáticas altas tenemos, de una vez pensamos en pielonefritis aguda. ¿Por qué? Porque tenemos una afectación en el parénquima renal. Esto puede estar asociado a fiebre mayor a 38 grados, dolor abdominal suprapúbico, inclusive dolor lumbar. Y es importante recalcar que en la pielonefritis aguda, en los distintos artículos y documentos de estudios se refieren a ella como una infección urinaria febril. Cabe decir y es importante aclarar que no todas las infecciones urinarias con fiebre tienen afectación en el parénquima renal. Sin embargo, es como una costumbre referirse a ella como la infección urinaria febril. ¿Por qué? Porque en las infecciones sintomáticas bajas, la cistitis, hay una afectación de vías urinarias bajas, pero generalmente sin afectación sistémica. Cuando hablamos de infecciones complicadas y no complicadas, las no complicadas son lo opuesto a las complicadas, donde tenemos un tracto urinario normal, no tenemos ningún tipo de alteración. En las complicadas vamos a tener patologías adyacentes que me aumentan los factores de riesgo y demás de padecer una infección del tracto urinario. Vamos a tener alteraciones tanto estructurales como funcionales, ya sea alguna uropatía obstructiva, reflujo vesicoureteral, insuficiencia renal y demás, que me complican la situación del paciente. En las infecciones del tracto urinario atípicos van a haber criterios. ¿Y cuáles son estos criterios? Niños severamente enfermos, masas abdominales, alteraciones en la función renal, bacteremia o septicemia, un tratamiento que a las 48 horas, cuando tenemos que volver a evaluar, no cede, gérmenes distintos a E. coli, generalmente en menores de 3 meses de edad. La típica es la presentación clásica esperada para su diagnóstico, tratamiento y manejo. Y cuando hablamos de una ITU recurrente, hay varios escenarios, ya sean dos episodios de una ITU alta, un episodio de una ITU alta más un episodio más de un episodio de una ITU baja, tres infecciones urinarias bajas en un año o dos en un promedio de 6 meses. Entonces, ¿por qué se da la infección urinaria? Se da por bacterias, no solo por estas, ¿verdad? Entonces las clasifiqué en este cuadro para poderlas observar todas e ir comentando un poquito. Las más comunes de todas, tanto en hombres como mujeres, va a ser la Escherichia coli, con un 85%. Generalmente es la más común. Sin embargo, tenemos bacterias como Proteus mirabilis, que va a ser más común en hombres con cálculos. Específicamente en neonatos vamos a tener que los más afectados van a ser causados por la bacteria por los enterococos. Estos van a ser los menores de 3 meses y por lo general es lo que podemos encontrar en las itus complicadas, ¿verdad? En mujeres tenemos el Staphylococcus saprophyticus que esta también es presente en mujeres adolescentes, pero en infecciones urinarias no complicadas. Tenemos también otros patógenos, por ejemplo, como el adenovirus, que es un adenovirus, que se va a presentar de forma particular como una cistitis hemorrágica, ¿verdad? Entonces, también tenemos el resto de patógenos que nos pueden causar una infección urinaria. Es bastante amplio, ¿verdad? Factores de riesgo a tomar en consideración, muchísimos. Los vamos a ir abordando poco a poco, pero de forma general, esto. Malformaciones urinarias, disfunciones en el flujo, una historia clínica muy sugestiva, fiebre recurrente de origen no determinado. Esto generalmente en menores de 3 meses. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una septicemia donde el foco primario es causado por una infección del tracto urinario. Entonces, tengo que tenerlo mucho en cuenta. También cabe decir, y más adelante, también lo vamos a mencionar, que el hecho de que yo tenga ya un foco de infección ya detectado que no tenga relación con el tracto urinario, no quiere decir que yo no pueda tener una infección del tracto urinario concomitante a ese foco de infección. Entonces, por lo tanto, siempre se investiga y se descarta, ¿verdad? Especialmente en menores de 3 meses. Algún tipo de instrumentación en vía urinaria,
historia familiar del reflujo vesicureteral, que vamos a ver que dependiendo de los grados tenemos abordaje, constipación y el estreñimiento debido a la carencia de líquidos, mala técnica de higiene perineal. Esta mala técnica de higiene perineal hace énfasis en lo que son tanto hombres, por supuesto, pero también en mujeres. ¿Por qué? Porque en mujeres, de forma natural, la vulva tiene un ambiente húmedo. Entonces, este promueve más, o según las estadísticas, dicen que promueve o tiende a ser un factor de riesgo principal en mujeres, ¿verdad? Actividad sexual en adolescentes, fimosis y fusión de labios. También más adelante vamos a abarcar la importancia del examen físico para la detección de estos factores. Vejiga palpable y aumentada de tamaño, masas abdominales, pobre crecimiento y presión alta. En el pobre crecimiento y presión alta, lo vamos a abarcar de una vez, es la importancia de la antropometría. ¿Por qué? Tenemos que pesar, medir y tomar la presión arterial del pequeño. ¿Por qué? Porque este puede llegar a tener una hipertensión arterial secundaria a algún daño renal que tenga. Entonces, también este se puede presentar con una clínica de falla para progresar. Entonces, asociado a otras o no, puede ser, pero se puede presentar. ¿Cómo funciona las infecciones urinarias? Bueno, esto puede ser por vía hematógena, generalmente en menores de 3 meses, por una bacteremia, o la que todos conocemos y usualmente escuchamos es la vía ascendente. Desde la zona perineal tenemos un foco de contaminación que a través de uretra asciende a través de la vía urinaria y me causa una infección. Clínicamente es importante en anamnesis hacerla lo más completa posible y determinar patologías adyacentes, porque el paciente puede llegar a pasar, dependiendo de lo que tenga, a una ITU complicada, los factores de riesgo que pueda llegar a tener, importante identificarlos, a la exploración física, como mencioné antes, antropometría, el buen examen físico, no olvidar nunca revisar los genitales de los pacientes, que a veces se omite por vergüenza y demás. Em, y no solo la exploración de genitales, sino masas palpables, palpar el abdomen. El paciente puede presentar dolor suprapúbico, dolor lumbar, palpar a la puñopercusión. Importante, ¿verdad? Esos detalles que son muy indicativos de una clínica de hito. Este cuadrito es de el Hospital Nacional de Niños, con los síntomas más comunes y menos comunes de acuerdo a la edad. Lo puse porque es curioso que dependiendo de la edad del paciente, son los síntomas más frecuentes, ¿verdad? Entonces, en lactantes menores de 3 meses vemos que lo más común siempre es esa fiebre, irritabilidad y rechazo al alimento. No tenemos un síntoma específico que me diga, ¿verdad? La fiebre sería en este caso. En los mayores de 3 meses a 2 años, de igual forma, hay síntomas menos comunes como orina fétida, pero no siempre están presentes. Y la ITU no siempre se presenta con ese dolor suprapúbico característico y demás, este, que indica el libro. En los mayores de 2 años ya tenemos un poquito más de información, sin embargo, no muy, muy extensa, donde ya podemos ver polaquiuria, disuria, dolor abdominal, más sensibilidad y demás síntomas clínicos que nos pueden ayudar a abordar el paciente. Em, Importante, las normas y protocolos del Hospital Nacional de Niños y la Caja también hacía énfasis en que este, en los niños, la clínica es sugestiva y obviamente la clínica, como dicen, mata todo. Sin embargo, como estamos hablando de niños, ellos, dependiendo de la edad, todavía no tienen esa capacidad discriminativa de indicar exactamente lo que les pasa. Entonces, hay que ser muy cuidadosos y no solo quedarnos con la clínica, sino ampliar tal vez a otros tipos de exámenes que nos puedan respaldar, ¿verdad? Y lo que les mencionaba antes, que pueden haber varios focos asociados a la infección urinaria que pueden afectar al menor. ¿Cómo vamos a diagnosticar una ITO?
Entonces, primero hay que distinguir cuando tenemos o sospechamos de una ITU y cuando ya tenemos un diagnóstico definitivo de ITU. Cuando nosotros sospechamos de una ITU, tenemos un examen general de orina y tal vez una clínica sugestiva. Entonces, podemos tener nitritos, extrasa leucocitaria, piuria, bacteriuria, que me sospechan o me dan la sospecha de una infección urinaria. Para yo tener un diagnóstico definitivo según los protocolos, necesito un urocultivo siempre. Y este urocultivo tiene que ser tomado por técnicas asépticas correctas, que más adelante las vamos a ver también, de técnica del chorro medio, punción suprapúbica o cateterismo vesical. La, este, mm, la toma de muestra con bolsa no es criterio para un urocultivo confiable del todo, ¿verdad? También lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cómo recolectamos la orina? Ahorita vamos a ver los pasos, pero primero unas generalidades de cada una. Este, Estas son unas tablas que nos resumen, tienen información parecida, pero nos orientan un poquito más o nos dan una perspectiva amplia de lo que vamos a ver más adelante. Entonces, yo recolecto la orina y mando un urocultivo. Pero ¿cómo sé que ese urocultivo es positivo? Dependiendo de la unidad, de las unidades formadoras de colonia, que van a depender de la técnica que yo utilice. Por ejemplo, en el chorro miccional medio, más de 50.000 a 100.000 unidades formadoras de colonias ya indican un urocultivo positivo. La bolsa adhesiva es la que más se desconfía, no se recomienda para un urocultivo. El cateterismo vesical con 10.000 unidades formadoras de colonias y la punción suprapúbica con cualquier crecimiento de gérmenes, pero si son gram positivas con más de 1.000, ¿verdad? Y las van a clasificar, según la literatura, dependiendo de qué tan urgente es y si el niño es continente o no, ¿verdad? Si el niño tiene la capacidad de recolectar esa harina y controlarla. Entonces, cuando nosotros tenemos una emergencia y no podemos esperar porque es una emergencia, los procedimientos ideales serían cateterismo vesical y punción suprapúbica, ¿verdad? En niños no continentes. Tenemos la técnica del chorro miccional que se puede utilizar en todos los niños continentes, sin embargo, no necesariamente en emergencias, porque dependiendo de la emergencia, yo necesito que esa muestra no esté contaminada para yo tener un diagnóstico asertivo del todo. Entonces, vamos a hacer, ok, vamos avanzando a lo que es el chorro miccional medio. El chorro miccional medio es una forma de recolección que se utiliza en niños continentes, ya en niños un poquito más grandes. Los niños pueden utilizar la técnica de recolección que se utiliza en los adultos para hombres y para mujeres. ¿Cuál es? Nos lavamos las manos, alistamos el recipiente, no introducimos nada dentro del recipiente porque este está limpio, hacíamos el área genital y como dice, es la técnica de miccional media, donde lo que queremos es la orina del medio, por decirlo así, porque la primera orina que sale es la que arrastra todas las bacterias y no nos sirve. Y la orina que está, por decirlo, al final puede estar un poco concentrada y tener residuos que tampoco sería lo ideal. Entonces, el niño en la buena teoría podría, el niño o la niña, recolectarlo de esta forma o, dependiendo, la desventaja de este tipo de recolección es que no siempre quieren colaborar. Entonces, los laboratorios dicen que o recomiendan la forma en la que se puede agarrar un recipiente y se agarra el vaso de muestra. El niño se sienta, se le indica que orine, se le coloca el vaso. Cuando ya haya orinado un poco, haya caído, se recolecta y se saca, ¿verdad? Es una forma de recomendación, pero cada padre de familia verá sus técnicas, ¿verdad? También. Y es el mismo principio, se limpia el área genital, se le pide al niño que orine en el recipiente, se tapa, se etiqueta y lo que se recomienda recolectar son al menos 5 mililitros de orina, pero se pueden llegar a necesitar de 10 a 20.
en un promedio de lo que se ocupa según los laboratorios que estuve investigando, siempre va a ser un rango entre 10 a 12 mililitros. Todos se van a ir manteniendo en ese rango, unos un poquito más, unos una cantidad mínima, pero es un promediado. Tenemos la técnica de recolección al acecho que es parecida a la del chorro medio. Los papás también lo usan. Es para niños no continentes, pero que están en buen estado general, como la del chorro medio. Esta es como maniobras, o sea, tiene relación, es acecho porque los papás tienen que estar pendientes de cuando el niño va a orinar para recolectar la orina. Entonces, lo ideal es hidratar al paciente, ya sea con leche materna o demás, se limpia la zona genital del paciente. Vamos a tener o le vamos a realizar al paciente una estimulación suprapúbica. Puede ser con un líquido un poquito frío, como con masajes, con presiones digitales para estimular el reflejo de la orina y se recolecta. Entonces aplica para hombres y mujeres y también es una técnica que se puede utilizar, que no es como la bolsa adhesiva. La bolsa adhesiva es un método de recolección que cuando sale negativa no precisa confirmación, pero si sale positivo nos obliga a la confirmación. No es que no sirva, sino que es que se ha probado que el crecimiento bacteriano en lo que son las bolsas adhesivas a veces tiende a ser mayor. ¿Por qué? Porque la bolsa adhesiva a veces tiene que durar mucho tiempo en el paciente. Y esta, de igual que las otras, limpiamos, aplicamos una bolsa recolectora. Estos tienen como un adhesivo que se adhiere al paciente. Se recolecta la orina y se pone en el vaso. Entonces, se recolectan al menos 5 mililitros. Perdón, se recolectan al menos 5 mililitros. Se puede utilizar de igual forma. Sin embargo, para un urocultivo, no lo recomiendan del todo. El cateterismo vesical, este se aplica en niños de cualquier edad. Va a ser una punción suprapúbica, va a ser una punción, perdón. Se utiliza en niños de cualquier edad cuando la punción suprapúbica esté contraindicada. ¿Y cuándo va a estar contraindicada? Por ejemplo, cuando hay una lesión en abdomen y no se puede punzar, cuando hay un sangrado activo y no se puede punzar, cuando ya hemos intentado sacar orina y la vejiga está vacía del todo, no se puede sacar. O cuando la técnica del chorro medio, el niño no colaboró, se puede utilizar o inclusive cuando es emergencia y yo necesito recolectar la orina. Es invasiva, y es a través de una sonda. A través del meato urinario también se recolecta descartar lo primero de la orina y al menos 5 mililitros. Por último, la punción suprapúbica en menores de 2 años. La punción suprapúbica se recomienda al menos recolectar 2 mililitros y esta ya es más invasiva y generalmente en emergencias. Se tiene que colocar anestesia. Al niño se le pone en una posición como de rana y se le inserta con el ultrasonido, con ayuda del ultrasonido, una aguja para extraer la orina. Entonces se retira la aguja, se pone en el recipiente y se recolecta la orina, ¿verdad? También es importante que en la punción suprapúbica, como es una técnica tan estéril, por eso es que con solo que aparezcan bacterias en este examen, es indicativo de que hay una infección de orina, porque como, técnicamente tiene que estar limpio. Entonces, si tenemos muchas bacterias, hay una infección. Entonces, una vez que recolectamos la orina, tenemos que analizar esa orina. Y el análisis va a constar de 3 aspectos: la orina macroscópica, las tiras reactivas y el sedimento urinario. Vamos a hablar un poquito de cada uno. Entonces, en la orina macroscópica, cuando sale el reporte, de igual forma ahorita los vamos a ver los reportes, vamos a evaluar aspecto, color y olor. El olor es un añadido que yo hice porque, sin embargo, no necesariamente el laboratorio le reporta a uno el olor, es parte de la macroscopía, ¿verdad?
que quizás no en el laboratorio, pero tal vez en casa o los padres de familia pueden llegar a reportar ciertas cosas muy particulares. Entonces, el aspecto, la orina tiene que ser limpia y transparente. En esos tonos amarillos claros, pálidos, saludables y generalmente es de color ámbar amarillo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando la orina puede ser roja? Podemos tener algún signo de hematuria. Si es café oscuro, indica que puede ser una hemorragia pasada. Si es amarillo verdoso, tiende a ser algún problema hepático o verde azulado, donde es característico, qué sé yo, indicaban los artículos, por infección por pseudomonas. Y así sucesivamente con los demás colores tienden a ser características, el color va a ser característico de ciertas patologías o demás padecimientos que podemos tomar en consideración. Por ejemplo, el vino, color vino tinto se relacionaba a porfirias. ¿Qué es lo que hablábamos en historia antes? Este, Esto es el método actual de lo que se hacía antes. El olor es débil, tiene que ser débilmente aromatizado y como con un olor amoníaco. Claro está, existe la posibilidad de que el paciente reporte que le huele como a frutas dulces. Entonces ya eso nos indica que hay algún problema o trasfondo, tal vez en relación a lo que es diabetes, ¿verdad? Continuando con los análisis, vamos a tener la tira reactiva. Esa es la tira reactiva, la que podemos ver ahí. Y lo que más nos interesa es todo, obviamente, pero son los nitritos y la esterasa leucocitaria. Ahorita vamos a ver por qué. Y vemos la relación. Entonces, en la buena teoría vamos a tener un pH ligeramente ácido, una densidad que me va a indicar la concentración y dilución del riñón, esos solutos en orina. Las proteínas en la buena teoría no tienen por qué reportarse y si se reportan, menos de 4 miligramos, ¿verdad? La glucosa de igual forma, ¿por qué? Porque esta tiene que ser reabsorbida en el túbulo contorneado proximal y cuando tenemos mucha, ya no, el túbulo no lo puede absorber, por eso lo botamos por orina. Las cetonas en el metabolismo de los carbohidratos o ácidos grasos pueden estar presentes, de igual forma como el urobilinógeno y las bilirrubinas, que nos orientan más a patologías hepáticas, intra o extrahepáticas, obstructivas tal vez, o sangre, que es importante determinar que la tira reactiva este, puede llegar a detectar sangre, o sea, detecta, pero ella no puede discriminar entre hematuria, hemoglobinuria y mioglobinuria. Para esto ocupamos el sedimento urinario, que también vamos a ver. Con los nitritos y la esterasa leucocitaria, ¿por qué son indicativos de infección urinaria? Porque los nitritos este, van a hacer como esa degradación de nitratos a nitritos, ¿verdad? ¿Y esto quién lo va a hacer? Las bacterias. ¿Como cuál? Gram negativas, Escherichia coli. Entonces es un signo indirecto de infección porque a más nitritos, más nitratos, entonces tuvimos que haber tenido más bacterias. Este, y con asterasa leucocitaria es un indicador de inflamación porque es una enzima producida por los glóbulos blancos. Entonces, la relación con estas dos va a ser de la siguiente forma. Si los nitritos están positivos y la asterasa también, el diagnóstico es muy probable. Si los nitritos están positivos y la esterasa leucocitaria está negativa, probable. Si en los nitritos están negativas, la esterasa positiva puede ser o no puede ser una infección. Y si ambos están negativos del todo, es muy improbable que estemos ante una infección urinaria. La otra parte del examen es el examen microscópico del sedimento urinario, que es cuando agarran la orina, la centrifugan, se separan y queda un sedimento que es lo que vemos. ¿Y qué vemos en ese sedimento? En ese sedimento vemos células, cilindros y cristales. Y esas células van a ser glóbulos rojos, glóbulos blancos, bacterias y células epiteliales. Todas importantes y todas nos pueden indicar distintas cosas. En los glóbulos rojos podemos llegar a tener lo que es hematuria. Cuando hay más de 5 es indicativo. En los glóbulos blancos, lo normal es de 0 a 4 por campo.
Cuando tenemos una leucocituria, es porque tenemos más de 5 células blancas por campo en el examen, ¿verdad? Entonces, también describe que puede haber piuria, que es la presencia, pero de más de 10 glóbulos blancos en orina. Entonces, también vamos a tener, se puede llegar a tener la presencia de bacterias. Las bacterias, se pueden reportar como presentes, ausentes o también con cruces. Se dice que cuando aparece solo una cruz, que es bacteria escasa, es porque la muestra pudo haber sido un poquillo contaminada. Cuando hay ya más de dos cruces, existe ya un 85% de que el urocultivo que se vaya a realizar salga positivo. Con las células epiteliales, generalmente se le pide al laboratorio una morfología. ¿Por qué? Porque dependiendo de dónde vengan las células, nos va a indicar dónde del tracto urinario proceden esas células, por lo tanto, dónde está la infección. Es un buen indicativo también. Por ejemplo, si viene desde la parte tubular y renal o con las células transicionales en las pelvis renales y vesicales o caudadas en el cuello vesical ya o escamosas que ya son en la parte baja de orina, que es ya saliendo por uretra. Entonces, dependiendo el tipo de célula y su morfología, puede también ser un indicativo. También pueden estar presentes los cilindros y cristales que normalmente no deberían estar, ¿verdad? Entonces, estos son análisis de orina, ¿verdad? Ambos están normales, pero quiero que observen que lo distribuyen de la misma manera en que se los estaba explicando, donde tenemos el análisis físico con el color, el aspecto puede indicar si la orina está turbia o no. El análisis químico, donde ya observamos lo que son nitritos, en este caso aparecería como positivo o negativo. Los leucocitos, los leucocitos por campo y eritrocitos también, las bacterias, y vemos que dependiendo del laboratorio, el de la izquierda es de clínica bíblica, el de la derecha es de un laboratorio privado. Nos especifican las células de las que les comentábamos, entonces se toman todos esos indicativos para el diagnóstico de infección urinaria. Inclusive a la derecha podemos ver que los leucocitos en seguimiento están en el límite, ¿verdad? Entonces, para ir finalizando con esto, el urocultivo. El urocultivo es la prueba definitiva de diagnóstico de una infección urinaria. Dependiendo del tipo de muestra y el conteo de unidades formadoras de colonias, el urocultivo está positivo. Punción suprapúbica indica el Hospital Nacional de Niños más de 1.000 unidades formadoras de colonias. ¿Por qué? Porque se supone que no deberían haber, porque es una técnica muy limpia. Cateterismo vesical de 10.000 a 50.000, más piuria y bacteriuria. Y la técnica del chorro medio, que son más de 100.000 unidades formadoras de colonias. También indica ciertos criterios para el envío de un urocultivo. ¿Cuáles van a ser? Siempre en lactantes menores de 3 meses, con fiebre sin foco aparente, personas con niños con síndrome miccional, este, mm, fiebre que no sabemos de dónde viene, antecedentes de infecciones o anomalías urinarias, cuando tenemos esa fiebre de más de 7 días de evolución, o cuando la clínica y los resultados que tengo del examen de orina no tienen correlación, también es indicativo para un urocultivo y siempre que se pueda, indica la literatura que se debería pedir. ¿Por qué? Porque en algunos exámenes sí se requiere bueno, más adelante vamos a ver el esquema, cómo confirmar con urocultivo, pero si la toma de la muestra costó bastante tomarla, volver a someter al niño a la recolecta de orina es un poco complicado, entonces se solicita de una vez. Podemos apoyar este diagnóstico con los distintos estudios de imagen que van desde ultrasonido real, la cistoretrografía o el CUMS y gammagrafía renal. Entonces, el ultrasonido es el más básico a realizar, no es invasiva y nos ayuda a identificar esas malformaciones, especialmente en niños menores de 2 años con su primera infección urinaria. Importante que no se toman en cuenta las bacteriurias asintomáticas prácticamente para nada, ¿verdad?
Los niños de cualquier edad que tienen una infección urinaria atípica o recurrente, ¿verdad? En el CUMS, por ejemplo, en ese examen tenemos una genesia. Es el estándar de oro para el reflujo vesicureteral y importante también indicarlo cuando tenemos infecciones atípicas, recurrentes, que no tienen bacteriuria sintomáticas o en esos pacientes menores de 6 meses que tienen esa primera infección tienen el ultrasonido normal, pero no se puede realizar en una gamografía. Entonces se le aplica. También un ultrasonido anormal o cicatrices en gamografía también se realiza un CUMS. Este, mm, un CUMS, una gamografía, ¿verdad? La gamografía renal me detecta defectos de captación. Entonces, me detecta esas hipofunciones a nivel renal. En la imagen podemos ver que en la buena teoría esos riñones están funcionando bien, pero si están un poquito más claros, tal vez la función no está en lo ideal. Eso es lo que hace la gamografía renal. En sus indicaciones, pacientes con alto riesgo de cicatrices renales, hitos atípicas y recurrentes, y pacientes con reflujo vesiculolateral, pero en grados mayores, ¿verdad? Pacientes con cuadros febriles sugestivos o pacientes menores de 6 meses con ultrasonidos normales, pero cumple criterios para una hito atípica. Entonces, les quise agregar esta tabla donde podemos tener una comparación dividida en más por edad y me toma en cuenta lo que vimos en la imagen anterior, que son los factores más comunes, que son la hitoatípica, la recurrente, y le añade la buena respuesta al tratamiento en 48 horas. Entonces, de acuerdo a esto, nos dice si mandamos el examen o no mandamos el examen. Esto según la Sociedad Americana de Pediatría, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en menores de 6 meses, si presenta bueno, si se le quiere mandar una ecografía durante la infección aguda, entonces valoramos si presenta una hito atípica, se le envía. Si es una hito recurrente, se le envía. Pero si tuvo una respuesta al tratamiento buena en 48 horas, no tendría por qué enviársela porque tuvo una buena respuesta al tratamiento. Así sucesivamente con todas las edades, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, de 6 meses a 3 años en la ecografía. De igual forma, si tiene buena respuesta al tratamiento, no se envía, pero si ya presentamos hitos atípicas o recurrentes, sí se enviarían. Y es una buena también tabla que resume todo un poquito distinto, ¿verdad? ¿Cómo vamos a manejar estos pacientes? Entonces, estos pacientes primero hay que determinar si se quedan en el hospital o no se quedan en el hospital. Importante con niños, y es una de las principales de la charla, en los niños menores de 3 meses se quedan en el hospital y más adelante vamos a ver que tienen un tratamiento particular también. Los niños con insuficiencias renales, con reflujos vesicureterales de alto grado, grado 3, grado 4, condición sociofamiliar o poca adherencia al tratamiento, la tolerancia oral no garantizada o compromiso importante del estado general del paciente. Entonces, en las infecciones urinarias bajas, como cistitis, uretritis, se completa el antibiótico por 5 días. Tenemos antibióticos de primera y segunda elección. Los de primera elección, según lo que indica la caja del Seguro Social, vamos a tener nitrofurantoína. Importante saber, bueno, y de segunda elección, trimetoprim, sulfamethoxazol. Importante que la nitrofurantoína no se da en hitos en pielonefritis, en hitos febriles ni en menores de 3 meses. De igual forma, el trimetoprim no se puede dar en estos. Para esta población en específico hay otro tratamiento. También los tratamientos, por ejemplo, hay de opción cefalexina oral, amoxicilina y amoxicilina con clavulanato. Estos sí requieren ya del especialista. Puede ser el pediatra, el infectólogo, y demás, ¿verdad? Vamos a ver. Ah, bueno, sí. Entonces, cuando tenemos una infección alta, pero que no tiene criterios de hospitalización, se completan tratamiento en 7 a 10 días. Y tenemos
las tres niveles de opciones que recomienda el Seguro Social, desde trimestoprim, cefalexina, cefixime, que ciprofloxacina y gentamicina, la cual hay que tener cuidado especialmente en pacientes deshidratados o con alguna uropatía o daño renal, ¿verdad? Entonces es importante siempre también hacer la consulta en caso de duda al pediatra. Cuando hablamos de infección del tracto urinario, pero tiene criterios de hospitalización, el tratamiento cambia, ¿verdad? Cambia porque si este paciente tiene menos de 2 meses, el tratamiento va a ser intravenoso y recordemos que los menores de 3 meses se hospitalizan. Entonces se le da ampicilina y amicacina, un aminoglicósido. En los mayores de 2 meses ya indica la caja del Seguro Social que de 3 a 5 días se procura dar el antibiótico intravenosa y se procura complementar con antibiótico vía oral según la prueba de sensibilidad del antibiótico que se le haya realizado. Tenemos hasta tres generaciones de opciones que van desde los aminoglucósidos como amicacina, gentamicina, cefotaxime, de segunda selección es ceftazidime y ceftriaxone de tercera elección inclusiva. Estos ya es intravenoso, ¿verdad? Y lo ideal es que el paciente se vaya lo más antes posible para la casa. Entonces, en los mayores de 2 meses, se procura recibir el tratamiento por 48 a 72 horas. Se procura avanzar al tratamiento oral y completar de 10 a 14 días, ¿verdad? Igual en pielonefritis complicadas, al menos 7 días parenterales y después dejar la vía oral y completar los 14 días, ojalá en casa, ¿verdad? El seguimiento a la respuesta terapéutica también es importante. Entonces, lo ideal es hacer una prueba de sensibilidad a antibióticos, porque la sensibilidad de tanto estar mandando, especialmente en niños con hitos recurrentes, tantos antibióticos, se puede llegar a generar cierta resistencia. Importante que hay que insistir, y decían las guías, en citar a los pacientes de 48 a 72 horas del inicio del tratamiento para evaluar si está funcionando el antibiótico o no, si requiere alguna, si no está teniendo una buena respuesta clínica, si ha empeorado, si requerimos imágenes o no requerimos imágenes, ¿verdad? Si es la respuesta favorable, naturalmente no se recomiendan los ultrasonidos urocultivos control. Cuando hablamos de profilaxis con antibióticos, quería mencionar, hay varias indicaciones. Con la profilaxis no está indicada la profilaxis en bacteriurias asintomáticas, tampoco en reflujos vesicoureterales en los grados, por ejemplo, 1. Esta profilaxis generalmente va como de 6 meses a un año. Naturalmente, mandar una profilaxis de antibiótico por 6 meses a un año es bastante extenso. Entonces son contados con la mano los pacientes que realmente son candidatos a estas profilaxis y generalmente son evaluados por el especialista. De primera elección, nitrofurantoína y trimestoprim y segunda elección, cefalexina y amoxicilina. ¿Cuáles serían las indicaciones? Lactantes menores de 6 meses con infección que no han completado estudios. Niños portadores de válvulas de uretra posterior, pacientes con hidronefrosis o los mayores o menores de un año, pero tienen ese reflujo en grados muy elevados o una hito febril recurrente. Pero no es porque venga varias veces, ya le mando nitrofurantoína por 6 meses, sino es que generalmente la profilaxis se utiliza como ese lapso o esa ventana para darle al médico el chance de actuar. Entonces, sabemos que tiene una infección de orina, quizás es resistente al antibiótico, quizás no se está aferrando bien, pero necesitamos un chance y mientras de ese chance, este, se le puede mandar profilaxis, siempre bajo vigilancia, ¿verdad? Porque el tiempo que establece el protocolo es bastante amplio. ¿Qué casos referimos a pediatría? Los pacientes que tienen una infección por primera vez, pero son menores de 24 veces. Se recomienda según el Seguro Social. Cuando tenemos infecciones muy recurrentes o recién nacidos que
tienen diagnóstico prenatal de alguna dilatación o malformación o inclusive reflujo vesiculolateral, se prefiere mandar a valoración con el pediatra. Esta es un esquema general que resume todo lo que estábamos hablando, lo resume acá. Este es un esquema del Hospital Nacional de Nicoya, del Seguro Social, la Caja Costarricense del Seguro Social, donde nos indica cómo abordar y nos hace un pequeño resumen de acuerdo a los factores, los criterios que se deben de tomar en cuenta, los más importantes, no es que los demás queden por fuera, y demás criterios de hospitalización. Entonces, tomamos en cuenta los factores de riesgo que recolectamos en anamnesis y examen físico, ¿verdad? El paciente con la clínica de síntomas urinarios, dolor abdominal o lumbar, puede que tenga fiebre o que no tenga fiebre. Si no tiene fiebre, se le procede a realizar el análisis de orina y vemos los criterios que hay para infección del tracto urinario. Entonces, desde los nitritos hasta la esterasa, hasta la presencia de bacterias o la piuria, añadiendo la clínica, ¿verdad? Se recomienda la realización de un urocultivo con técnica y se le da manejo ambulatorio. El tratamiento empírico recomendado por el Seguro Social para la ITU baja, nitrofurantoína y la alta trimetoprim-sulfamethoxazol con o cefalexina. Hay que recordar que anteriormente vimos que no solo están estos, hay una gama de opciones distintas, ¿verdad? Se les cita para la revaloración y se ve el resultado del urocultivo y demás y se decide si este paciente necesita una referencia, necesita más exámenes, fue abordado de forma correcta, el tratamiento funcionó o no, y demás. Si el paciente viene con fiebre, vómitos, lumbar, dolor lumbar o abdominal, se le realiza el ego con criterios, el ego y se evalúan los criterios de ITU. El urocultivo con técnica, recordar que el de la bolsa no es tan recomendado para este en específico. Y vemos y valoramos los criterios de hospitalización, que vimos que aquí solo nos hace la diferencia que es con niños menores de 2 meses, ¿verdad? Este, si no, manejo ambulatorio, sí, sí, se hospitaliza porque dependiendo si tiene alguna patología de fondo, la insuficiencia, el reflujo, la condición sociofamiliar, la tolerancia a la vía oral y demás, y se recibe tratamiento IV, desde la aminoglicósido o el cefotaximia. Y de igual forma se valora, se tiene que volver a valorar para ver si la respuesta al tratamiento, para ver si necesita más exámenes, imágenes o demás, y se sigue valorando, ¿verdad? ¿Qué complicaciones podemos llegar a presentar con esta patología? De forma muy resumida, agudas o crónicas. Agudas desde las más frecuentes como deshidratación, hipovolemia, una septicemia, abscesos o lesiones renales. Crónicas como la cicatrización debido a esas hitos muy recurrentes, enfermedades renales crónicas e hipertensión. Los protocolos mencionaban que lo primordial aquí es abarcar los factores de riesgo, desde el estreñimiento hasta la disfunción de un vaciamiento y hábitos miccionales, desde la toma de líquidos, el buen aseo de los genitales, el hábito de ir al baño cada 2, 3 horas, y no solo para los hombres o para las mujeres, sino que para todos, ¿verdad? Previniendo los factores de riesgo, prevenimos la enfermedad. Esto sería mi bibliografía. Muchísimas gracias por su atención.